Esto lo hago en representación de Rosy, porque está un poco indispuesta, pero bueno. Dice, en el marco de la primera jornada del proyecto de investigación en aprendizaje humano, queremos comenzar la ronda de trabajos del día de hoy, hablándoles un poco de qué y cómo es el proyecto de investigación en aprendizaje humano. Primeramente, quisiéramos señalar que se instituye en el año de 1982 en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, siendo su principal propulsor el doctor Emilio Ribes. Desde sus inicios, el proyecto se formó con 3 objetivos. El primero de ellos, con la idea fundamental de que la investigación debía servir como un proceso de vínculo y articulación de la propia práctica docente. Un segundo objetivo del proyecto de aprendizaje humano es que éste debía concentrar las áreas de importancia disciplinar relacionadas con el plan de estudios vigente en ese momento. Y finalmente, un tercer objetivo, el proyecto de investigación en aprendizaje humano debía producir un nuevo equipo de investigadores preocupados fundamentalmente en las problemáticas conceptuales y metodológicas de la investigación científica en psicología y en la transmisión del conocimiento hacia nuevos cuadros de investigadores. Con relación al segundo objetivo, es decir, a la definición de área de importancia disciplinar y su vinculación con el plan de estudios, se delimitó como área principal a la instrucción y como áreas específicas las áreas de desarrollo y educación. El área de desarrollo en sus inicios tenía como objetivo, en palabras de Antonio Pineda, el estudio del sistema reactivo convencional o lenguaje, de manera específica cuándo aparece el desligamiento y cómo es ese proceso, para lo cual se estudia la vida familiar y las relaciones que se dan en ella. Esto en una entrevista que le hace CONACYT y se publica en la revista de CONACYT en 1984. En el área de educación estaba enfocada a la forma en que se aprende a leer y a escribir y cómo este aprendizaje acelera el desarrollo lingüístico. De hecho, en una entrevista que les hacían a Emilio y a Toño en el 84, como les decía en la revista de CONACYT, Toño dice, tenemos un programa llamado la adquisición de la lectoescritura. Y como áreas adicionales, la psicología experimental humana, enfocada principalmente a los problemas del comportamiento humano vinculados directamente con el desarrollo del lenguaje, usando el paradigma de discriminación condicional. Las líneas de investigación establecidas fueron, por una parte, la de procesos selectores y por la otra, procesos sustitutivos, mismas que posteriormente se fusionaron. La psicología experimental animal, enfocada al análisis de los procesos básicos, siendo esta última, en palabras de Emilio, la que más trabajo le costó justificar. Posteriormente, y en esa primera etapa, se sumaron 2 líneas, la de personalidad y la de aprendizaje complejo. Así, entre los integrantes y miembros fundamentales de aquel grupo dirigido por el doctor Emilio Ribes estaban Antonio Pineda, Elías Robles, Rodrigo Polanco, Guadalupe Mares, Silvia Sánchez, Rocío Hernández Pozo, Magnolia Domínguez, Jorge Pérez, Carlos Rodríguez, Carlos Ibáñez, Ángel Hermosillo, José Luis Jiménez, Diana Moreno, Azol Cortés, Laurebelia, Elena Rueda, Xóchitl Galicia, Hortensia Hickman, Héctor Martínez, Alejandra Sánchez y Eduardo Peñalosa. Integrándose tiempo después, Claudio Carpio, Virginia Pacheco, Julio Varela, María Luisa Cepeda, Yolanda Guevara, Olivia Atena, Patricia Landa, María de Lourdes Rodríguez Campuzano, Eugenio Díaz González. Para 1991, el doctor Ribes se traslada a la Universidad de Guadalajara y el proyecto vive una de sus primeras transformaciones y se integran nuevos miembros, Olga Rivas, Rosa María Larios, César Canales, Rosendo Hernández, Patricia Plancarte, Patricia Ortega, Rosalinda Arroyo, Adriana Garrido y Adriana Reyes. El crecimiento del proyecto no se ha detenido y a fechas más recientes se han adscrito algunas de las líneas que conforman al proyecto: Germán Morales, Héctor Silva, Francisco Aguilar, Héctor Rocha, Alfredo López, Carlos Nava, Pablo Rugueiro, Claudia Flores, Francisco Robles, Jorge Guerra, Leticia Bautista y Adelit Sánchez, entre otros. Desde su conformación han pasado más de 30 años y los intereses de la investigación naturalmente han ido cambiando.
cambiando. Prueba de ello es la diversidad de áreas de investigación que en la actualidad se abordan en el proyecto de investigación en aprendizaje humano. Este evento es un esfuerzo para reconocernos y presentar tanto al interior como al exterior quiénes somos, qué hacemos y lo mucho o poco que hemos cambiado. Actualmente el proyecto lo conforman 34 miembros y 10 líneas de investigación, cuyos títulos son buenos descriptores de la heterogeneidad existente: lectoescritura, procesos sustitutivos, grupo T, fracaso escolar, sistemas formales y científicos, interacciones familiares, interacciones tempranas, análisis contingencial, aprendizaje complejo y aprendizaje de la práctica científica. A lo largo de esta jornada escucharemos a un representante de cada una de estas líneas. Esperamos sea de su interés. Gracias. Pues al igual que Patti, quiero felicitar particularmente a Xóchitl por el esfuerzo involucrado en la organización de esta reunión. Ojalá, como dice Patti, al final los resultados sean benéficos para el grupo y para los individuos que lo conformamos. El título del trabajo intenta hacer una provocación, porque siendo nuestro proyecto llamado Aprendizaje Humano, el que algunos nos dediquemos al estudio del comportamiento animal puede parecer paradójico para muchos. Y en el cuerpo lo que voy a exponer va a ser una apretada síntesis de algunas reflexiones, algunas de ellas con un tono crítico de lo que han sido los fundamentos conceptuales originales de este proyecto. Si me dan la primera, por favor. Pensé primero que era conveniente hacer un posicionamiento general del trabajo en el marco de lo que Schoenfeld denomina conductistas con C mayúscula. Los conductistas con C mayúscula asumimos, y perdón por incluirme ahí, que nuestro objeto de estudio es la conducta y la conceptualizamos como un ajuste entre la actividad de los organismos y la actividad de los objetos, eventos y acontecimientos de su ambiente, ajuste que evoluciona ontogenéticamente y que en esta condición es necesariamente singular, única e irrepetible. Nuestro trabajo pretende situarse estrictamente en el marco del conductismo con C mayúscula. La que sigue, por favor. Estos mismos conductistas posicionan el trabajo psicológico en una perspectiva determinista, de acuerdo con la cual la conducta no ocurre por capricho, no es azarosa, ni responde a agentes causales internos, llámense cerebrales, cognitivos o alguna otra suerte de ente fantasmagórico. En consecuencia, orientamos la empresa investigativa a identificar empíricamente las variables de las cuales el ajuste al que llamamos conducta es función. Nuestro trabajo en general del grupo T tiene esa pretensión. La que sigue, por favor. Desafortunadamente, aunque compartimos la declaración de que el objeto de estudio de la psicología es la conducta, los modelos utilizados para su representación y sus determinantes no son uniformes entre los conductistas. Algunos, la que sigue por favor, un clic, que entre nosotros los conductistas hay modelos reflexológicos, como los que usa Skinner, modelos de campo, como los que usa Cantor, híbridos, como los que usan Rives y López, y otros biológicos, económicos, sociológicos, etc. Naturalmente, adoptar cada uno de estos modelos nos compromete con métricas, con metodologías, con procedimientos de indagación diferentes. Aunque todos seamos conductistas, el tener uno u otro modelo nos hace llegar a investigaciones con frecuencia incomparables. La que sigue, por favor. En este marco de cosas, las diferencias conceptuales
originan discrepancias en la conceptualización del comportamiento humano. Así nos la sabemos con algunos tipos de teorías, algunas de las cuales están presentes en nuestro proyecto. La que sigue, por favor. Unas que asumen que las diferencias entre el comportamiento animal y humano son estrictamente cuantitativas y por lo tanto se puede usar el mismo modelo para explicarlas. Otras que reconocen diferencias cualitativas pero suponen que éstas pueden abordarse con adecuaciones y agregaciones ad hoc al modelo inicial. Finalmente, aquellas que proponen elaborar modelos separados para el comportamiento animal y humano. La que sigue, por favor. La dominancia del modelo reflexológico y algunas de sus variantes en el conductismo con C mayúscula ha hecho que muchos de los miembros del proyecto de aprendizaje humano dirijan con dedo flamígero algunas críticas a estos modelos, calificándolos o rechazándolos, fundamentalmente por la insuficiencia que estos tienen para evaluar propiedades que no se pueden reducir a la frecuencia o a la densidad temporal de una respuesta. La reducción, en última instancia, a formas no humanas de comportamiento y la violación sistemática de las definiciones básicas del modelo fuente. Una serie de críticas que se han hecho al concepto de estímulo, de respuesta, de fuerza, de medida, etcétera, de orden. La que sigue, por favor. Pero estas críticas, y aquí empieza el tono que pretende ser crítico de las críticas, también tiene problemas. A pesar de la fuerza argumentativa de las críticas hasta ahora realizadas, es posible observar en las formulaciones alternativas como las que nosotros decimos sostener expresiones sutiles de problemas similares a los del modelo reflexológico. Por ejemplo, se carece también de ejemplares metodológicos que procuren medidas de ajuste no frecuenciales. Seguimos midiendo casi lo mismo. Se violan las definiciones básicas y se transmuta incorrectamente el estatuto lógico de sus propios términos. No quiero hablar aquí ahorita de cómo hemos usado términos como mediación, mediador, mediado y otras barbaridades. Se preservan los núcleos paradigmáticos de las formulaciones que se rechazan. Seguimos hablando como núcleo de nuestros modelos, la diada, estímulo-respuesta. Pero lo más grave de esto, se cancela conceptualmente la contribución que hace el propio individuo al proceso de constitución de su singularidad psicológica. Dijimos al principio que por definición lo psicológico como comportamiento ontogenéticamente evolucionado se torna único, singular e irrepetible. Y en los modelos hasta ahora disponibles se cancela la contribución del individuo a la constitución de su propia singularidad. Por ello, la que sigue, por favor. Asumimos que en términos estrictamente psicológicos, lo propiamente humano inicia cuando el comportamiento humano se individualiza, subrayo lo de individualiza, a partir de la regulación lingüística ejercida por otros miembros del grupo social de referencia, pero alcanza su máxima expresión evolutiva cuando adopta formas autorreguladas y con ello pretendemos reconocer y recuperar conceptualmente la contribución del sujeto a su propia singularización. Cuando adopta formas autorreguladas de interacción con el mundo y su estructura. Esta tesis asume el hecho irrefutable de que la regulación lingüística ejercida por otros separa el comportamiento de las vicisitudes propias de la determinación situacionalmente inmediata para colocarlo en el ámbito de la determinación simbólica, pero también se compromete con la idea de que a partir de dicha regulación es el propio individuo quien puede alcanzar un grado de autonomía funcional tal que él mismo establece criterios de relación funcionalmente pertinentes con el medio. Es decir, cuando se independiza o se autonomiza relativamente de lo que es dado por los otros. La que sigue, por favor. En correspondencia con lo anterior, se reconoce que la especificidad del ajuste psicológico propiamente humano deriva de las formas de ajuste que son posibilitadas por los criterios de relación que se originan en y ocurren como prácticas compartidas por las colectividades sociales cuyo carácter normativo se expresa en sistemas de sanción, valoración y simbolización aplicados a la interacción interindividual. Los criterios de relación, así como las prácticas valorativas, sancionadoras y simbolizantes,
que de ellos se derivan solo han sido desarrolladas hasta donde sabemos por los humanos y constituyen la dimensión propiamente psicológica, conductual, de las denominadas prácticas lingüísticas. La que sigue, por favor. De acuerdo con Luque, la capacidad de mediación y control verbal de las acciones se transfiere del adulto al niño a través del lenguaje hablado. En un primer momento, es la voz del adulto la transmisora de las señales y los significados que regulan la actividad del niño. Este adquiere gradualmente la capacidad de autodirigirse, utilizando sus propias emisiones verbales y replicando en el plano intrapersonal la función que antes fue compartida en el plano interpersonal. Las verbalizaciones autodirectivas llegan a diferenciarse morfológica y estructuralmente del habla comunicativa al predicativizarse e interiorizarse. Y decimos que esta opción es difícil de aceptar por lo siguiente, la que sigue, por favor. El problema de hablar de autorregulación, interiorización, apropiación y demás desdoblamientos conceptuales del yo gramatical es la cuasi inevitable postulación de mecanismos, dispositivos o entidades internas causales del comportamiento, y con ello la renuncia del conductismo con C mayúscula. La que sigue. Por ello, en lugar de hablar de autorregulación, hablamos de una regulación lingüística que trataré de ilustrar a continuación. Esos primeros 4 niveles de regulación de la interacción entre el organismo y el medio ambiente corresponde el primero de ellos a la operación biológica, en la que son las acciones medioambientales las que procuran actividad del organismo. La segunda al condicionamiento clásico, la tercera al condicionamiento operante y la última lo que algunos han denominado aprendizaje social. Y la única diferencia de este con los anteriores es que se involucra la actividad de cogregarios en la regulación del comportamiento individual. Un clic más, por favor. La característica de estas 4 formas de regulación de la interacción es que son intrasituacionales. La que sigue, un clic más, por favor. Y todas estas formas las podemos encontrar, como dicen los psicólogos comparados, tanto en el desarrollo individual como en el desarrollo interespecífico. La que sigue, por favor. Hay un trabajo de Rives, Hernández Pozo e Ibáñez, si no mal recuerdo, que tiene que ver con psicología comparada y que justamente reconocen en lo que ellos llamaron las funciones conductuales la posibilidad de reconocerlos en la filogenia y no solo en la ontogenia, ¿no? ¿Cómo se llega a los procesos de regulación propiamente humano en los cuales se incorpora la participación del sujeto en su propio proceso de autosingularización? La que sigue, por favor. Tenemos en este cuadro una interacción psicológica intrasituacional como cualquiera de las anteriores. Uno más, por favor. Y a diferencia de lo que ocurre con los no humanos, esta interacción intrasituacional es afectada por componentes verbales producidos por otros individuos, que modifica las propiedades a veces cuantitativas, a veces funcionales de la interacción psicológica inicial. La que sigue, por favor. Un componente verbal que acompaña o es consecuente de lo que el sujeto está haciendo en esa interacción individual. Si me da varios, por favor, yo creo que es más rápido para todos y para mí también. Hasta ahí. Bueno, si me permite. Lo que intentamos representar en este cuadro inicialmente es que la interacción psicológica individual es afectada inicialmente por componentes verbales iniciales de otros individuos. Durante la interacción psicológica hay componentes verbales que son consecuentes o concurrentes independientes a esta interacción individual y con frecuencia hay componentes verbales finales. Esto en la literatura experimental suele ser leído como instrucciones, consecuencias verbales o evaluación final del desempeño. Algo que sin embargo se ha omitido conceptualmente en la mayoría de los estudios es la participación del propio sujeto. El sujeto también habla, el sujeto también dice, y lo que él se dice no afecta solamente su interacción psicológica, sino las propiedades funcionales de los componentes verbales de los otros.
Durante el desempeño de esto que algunos llaman ejecución en tarea, el sujeto habla y dice cosas, y él también dice cosas al final de la tarea. Lo que queremos subrayar con las líneas que están ahí o las flechas que están ahí indicadas es que lo que otros dicen y lo que el propio sujeto dice no son independientes. Algunos han llamado a esto conocimiento previo, creencias, inferencias, hipótesis, estrategias y demás. ¿Podemos tener un clic más, por favor? Esto da lugar a componentes verbales regulatorios que modifican las propiedades funcionales de toda la interacción anterior. 3 clics más, por favor, si es tan amable. Esto naturalmente ocurre en un campo funcionalmente delimitado y esto tiene como resultado interacciones psicológicas intrasituacionales que son modificadas por el componente verbal regulatorio del propio individuo. La que sigue, por favor. Una más. Esto que está al final, ya completo, he tratado de hacerlo dinámico, con movimiento y flechitas y demás, pero Raúl no ha podido. Yo ya le dije cómo, pero pues nunca pude. Significa, ¿sí?, o pretende representar que el comportamiento individual es afectado por lo que otros dicen, pero que esto solo tiene sentido en la medida determinada por el modo en que el sujeto reacciona lingüísticamente a lo que los otros le dicen. Algo que el análisis que mayoritariamente hemos realizado, una característica de los análisis que mayoritariamente hemos realizado es que asumimos efectos mecánicos de lo que otros le dicen al individuo. Te doy instrucciones y hasta nos atrevemos a juzgar el comportamiento de los individuos como incorrecto porque no se apegó a las instrucciones, como si el sujeto no modificara las propiedades funcionales de lo que le dicen a partir de su propia historia, todo esto, ¿no? La que sigue, por favor. En A, B, C, D y E están representadas algunas de las relaciones que la literatura experimental ha reportado más o menos sistemáticamente. Algunos le han llamado naming, control instruccional, formulación de reglas, correspondencias decir, hacer, decir, autoinstrucción, etcétera. Pero siguen habiendo muchas relaciones hasta ahora no explícita, no sistemática y no conceptualmente integradas en la investigación. La que sigue, por favor. En nuestra opinión, todo eso, todas las que tienen signos de interrogación, son relaciones funcionales del comportamiento autorregulado o lingüísticamente regulado que hace falta explorar. El trabajo que ha venido desarrollando Virginia, Germán, César, Francisco y demás colegas del Grupo T intentan sistematizar la exploración paramétrica de esas relaciones que hasta ahora están ahí representadas con signos de interrogación. Hace no mucho, un colega crítico me decía, oye, ¿y esto que están presentando no es solamente un parafraseo de algunas otras cosas? Y la respuesta más sincera que he podido dar a eso es todavía no sé. Creo que sería un mero parafraseo si no permite generar más nueva o inesperada investigación. Hasta ahora creo que sí está dando lugar a investigaciones diferentes. También creo que tiene una capacidad heurística y esos signos de interrogación lo sugieren, ¿sí?, que no tienen otras formas de representación. Y quisiera concluir, para no abusar del tiempo, diciendo que si bien los fundamentos originales de toda esta investigación están claramente asociados al modelo taxonómico de Ribes y López, hay algunos trabajos que hemos producido
en el que hemos revisado inconsistencias, anomalías que no hemos podido resolver tanto en la investigación del comportamiento animal y en un libro coordinado por Lupita y por Yolanda, el de Psicología Interconductual e Investigación Básica. Reportamos esas investigaciones, como en términos de la estructura lógica del modelo, que está publicada un artículo que se llama Teoría de la Conducta, Reflexiones Críticas, y que reúne el título de 2 libros emblemáticos de Rives. Y las últimas cosas que hemos leído, francamente, ya no las entendemos. Y hemos hecho análisis incluso computarizados de los textos y las cosas son... Se habla, por ejemplo, de el mediador que lleva a cabo la mediación en el sujeto mediado. Y cuando vuelvo a la definición original de mediación como un proceso en el cual un elemento del campo se vuelve crítico en la configuración del sistema de relaciones de contingencia, pues ya no checan los usos que se están haciendo, ¿no? Entonces, por eso hemos pretendido sistematizar paramétricamente la investigación. Y ya, eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad.